Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a esta nueva clase de capacitación sobre soporte vital básico. Vamos a continuar en lo que habíamos quedado ayer. Ayer estábamos mirando un video tipo quiz donde pues hacían una serie de preguntas acerca de lo que sería nuestro actuar en una situación. Entonces habíamos quedado en que se había hecho reanimación al paciente. 1, 2, 3. Al siguiente, de todas formas, cambiamos. Y entonces ahí siguen las preguntas que faltaban. Entonces vamos a seguir acá. 6, 7, 8, 9, 10. Apertura de la vía aérea. Apoya una mano en la frente y echa la cabeza hacia atrás mientras con la otra mano tira de la barbilla hacia abajo, con lo que la vía aérea queda abierta. Y realiza 2 respiraciones. A partir de este momento, la secuencia de 30 compresiones y 2 insuflaciones, otras 30 compresiones y 2 insuflaciones, y así hasta que lleguen los servicios de emergencias. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando lleguen los servicios de emergencias? Entregar al paciente. La persona se recupere. Listo. No sé. ¿Cuánto tiempo lleva, sabes? No lo sé. ¿Qué ha pasado? Paciente, parada, hace 5 minutos. ¿Estás cansado? Sí. Venga, lo pongo yo. Muchas gracias, nos hacemos cargo nosotros. Recuerda, aproximación segura. Avisa al 112 y no cuelgue el teléfono. ¿Está consciente? ¿Respira? Hacer compresiones. Siga las indicaciones del operador. Una arritmia jugando al fútbol en un polideportivo y bueno, caí desplomado y afortunadamente en los vestuarios había una chica, una doctora que iba a jugar al fútbol y fue como la que me mantuvo un poco en vida. Llama al 112 y di que tengo un infarto. Y ya lo último que oí fue: ya vienen. Que agradezco sobre todo a la chica que me atendió y al SAMU por la rapidez también, porque fue cuestión de minutos que fueron vitales para estar hoy aquí con calma. Me sacaron para adelante a pesar de mí. Profesor, ¿cuándo es el próximo?
Para poder salvar una vida es importante tener claros unos sencillos pasos, pero debes conocerlos perfectamente. En este vídeo veremos cómo un ciudadano formado por los servicios de emergencias, con los conocimientos de un primer respondiente y la ayuda de un desfibrilador, puede marcar la diferencia entre la vida y un dramático final. Recordad que estábamos viendo las diferencias entre las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son mucho más pequeñas y no tienen núcleo, mientras que las células eucariotas... Listo, entonces en este caso, ¿qué deberíamos hacer? Activar el SEN, valoración secundaria, valorar la escena o entregar al paciente. A ver, ¿qué opinan? Valoración secundaria. ¿Secundaria? ¿O activaremos el SEN o hacemos la valoración de la escena? Valoración de la escena y activar el SEN. Entonces, ¿cuál elegimos primero, el SEN o la escena? La escena segura. La escena primero. Vamos a ver. Se pregunta a los alumnos qué ha ocurrido mientras se ocupa de la víctima. El tercer paso es reconocer si está consciente o inconsciente. Voy a llamar al 112, vale, está inconsciente pero respira, ¿vale? Vale. Samur, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Mire, le llamo del colegio Aristóteles, en la calle Ebro número 38. Tenemos un compañero, un profesor, que se ha caído desplomado. Está inconsciente pero respira. Colóquele en posición lateral de seguridad. Vale, de acuerdo, le ponemos en posición lateral. ¿Qué hizo el primer respondiente entonces? Valoró la escena, hizo una valoración secundaria, entregó al paciente o activó el SEN. Activó el SEN. Activó el SEN. Entonces es la persona que está haciendo la llamada. No respira. Acaba de dejar de respirar. Inicie las compresiones a un ritmo de unas 100 por minuto. Comprima fuerte y rápido. El primer respondiente se coloca de rodillas a un lado de la víctima, que ya estaba boca arriba en medio de la clase, que es una superficie plana y firme. Iniciamos CAB. C, compresiones. A, apertura de vía. B, ventilaciones. Descubre el tórax. Coloca el talón de la mano sobre el centro del pecho en la mitad inferior del esternón. Pone el talón de la otra mano sobre la primera. Sus hombros quedan sobre sus manos y los codos rectos. Inicia compresiones. 28, 29, 30. Comprime fuerte y rápido. La velocidad de las compresiones será de al menos 100 compresiones por minuto, con una profundidad de 5 centímetros. Hay que permitir que el tórax se eleve de nuevo e intentar no interrumpir las compresiones en esta serie de 30. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Apertura de la vía aérea. Apoya una mano en la frente y echa la cabeza hacia atrás, mientras con la otra mano tira de la barbilla hacia abajo, con lo que la vía aérea queda abierta. Y realiza 2 respiraciones. Como en este caso disponemos de un desfibrilador, lo usaremos para una mejor atención al paciente. Abrimos la caja y lo encendemos si fuera necesario. Como la víctima ya está con el pecho descubierto, se le ponen los parches, uno bajo la clavícula derecha y el otro bajo el pezón izquierdo. Detenemos las compresiones y comprobamos que nadie toque a la víctima. El aparato valorará al paciente y avisará si es o no necesaria una descarga. No toque al paciente. Si es necesaria la descarga, hay que gritar ¡fuera!, para que nadie quede cerca de la víctima y comprobar que nadie la toca. Carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. Si el desfibrilador indica que no es necesaria la descarga, seguiremos con las compresiones. Continuaremos con las 30 compresiones y 2 insuflaciones y las indicaciones del desfibrilador. Pulse el botón naranja ahora. Fuera. Se dio una descarga. Y así hasta que la persona se recupere o lleguen los servicios de emergencia. Resucitación cardiopulmonar. Recuerda, aproximación segura. Llama al 112 y no cuelgue el teléfono. ¿Está consciente? ¿Respira? Hacer compresiones. Siga las indicaciones del operador. ¿En qué parte de la atención prehospitalaria se realiza la reanimación cardiopulmonar y la DEA?
Al activar el SEN, hacer la valoración de la escena, hacer la valoración primaria, hacer la valoración secundaria o al entregar el paciente. Al activar el C, Secundario. evaluación segunda. Están divididas las opiniones, a ver. ¿Qué hacemos, ah? Aplicación sí, secundaria. No. La valoración primaria. ¿Listo? Entonces activamos el SEN y en la valoración primaria iniciamos. ¿Listo? Y entonces de esta manera es que hacemos todo ese proceso de atención rápida y oportuna. Dice las recomendaciones de la AJA que el uso del desfibrilador debería hacerse tempranamente o precozmente, antes de los 3 minutos durante los primeros 3 minutos de atención prehospitalaria. Si tan pronto identifiquemos una parada cardíaca, entonces ahí ya podemos pensar si tenemos a la mano un desfibrilador, un DEA, podemos iniciar y podemos utilizarlo. Esto pues está garantizando que la persona tenga más posibilidades de sobrevivencia. ¿Listo? Ahora vamos a ver el OVASE. ¿Alguien sabe qué es un OVASE? ¿Ha escuchado sobre el OVASE? La obstrucción de la vía aérea. Obstrucción de la vía aérea por Cuerpos extraños. cuerpos extraños, muy bien. Ok, entonces se lo hace. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Entonces se lo hace. Se maneja por medio de las maniobras de Heimlich. Sí, son maniobras inmediatas que se hacen cuando uno identifica que una persona tiene una obstrucción en la vía aérea. Entonces es importante pues identificar. Esta es la posición universal, la que vemos en la imagen. Entonces, si la persona está con una obstrucción en la vía aérea, inmediatamente se va a llevar sus manos al cuello. Esto me está indicando que la persona se está sintiendo atragantada. En algunos casos se puede escuchar a la persona toser, emitir silbidos o hablar con dificultad. Quiere decir que la obstrucción es parcial, pero si la persona no tiene nada de sonidos guturales, quiere decir que la obstrucción es total. Entonces hay que tener en cuenta eso. La maniobra de Heimlich, pues ya hemos visto varias veces cómo es. Se coloca el puño por encima del ombligo, se cubre el puño con la otra mano y se presiona hacia arriba y hacia adentro con suficiente fuerza, de tal manera que podamos levantar a la víctima, y esa misma fuerza va a hacer que la persona pueda expulsar ese cuerpo extraño. Cuando estamos solos, no tenemos una persona que de pronto nos haga la maniobra, entonces cubrimos el puño por encima del ombligo, tomamos el otro puño con la otra mano y nos inclinamos sobre una silla obviamente que no tenga rodachines. Luego se dirige el puño hacia el cuerpo con un empujón hacia arriba. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Nos tiramos sobre la silla. También se hace en niños. Entonces, en niños se coloca el puño justo por encima del ombligo del niño, con el lado del pulgar dando hacia el abdomen. Entonces, de esta forma, ¿sí? Y en ese caso, pues, la maniobra es muy similar. Lo que vamos a hacer es empujar hacia arriba. Ya vamos a ver un video. Y en los lactantes, ¿sí?, menores de 1 año, primero se dan 5 palmadas en la espalda entre los omóplatos, o lo que llamamos las paletas, 5 compresiones con golpes secos en el tórax, ¿sí?, de tal manera que el bebé pueda expulsar ese objeto extraño que le puede estar causando la obstrucción. Entonces vamos a ver un video. Entonces vamos a prestarle atención. Ahí le vamos a hacer la maniobra. En el video se muestra cómo se le hace a un adulto, a un niño y a un lactante, ¿sí? De tal manera pues que podamos identificar que de las 3 maneras
aunque el principio es muy similar, se hace de manera diferente. Imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida. Entonces primero vamos con el señor Heimlich. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede hacer una facies de angustia, puede haber un poquito de cianosis en los labios. El paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, haces la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Ahora lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia y cuando pierde la conciencia lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar 2 posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Entonces, si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia estimulamos el mecanismo de la tos y salió el cuerpo extraño por la propia tos del paciente. Ahora vamos a simular qué pasaría si fuera un atragantamiento total. Entonces, aquí el paciente se sujeta, no se escucha nada. Entonces aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esa, ponernos en una posición favorable para la estatura del niño. Así se vería de manera lateral. Y si es que el niño no responde, no funciona, pues al igual que el adulto tendríamos que iniciar las maniobras de RCP, ¿de acuerdo? Muy bien, si se trata de un bebé, lo primero que tenemos que hacer es estimular su reacción. Si es que el bebé no responde, también podemos estimularlo golpeando la planta de sus pies de esta manera. Y si esto no funciona, entonces tenemos que aplicar la maniobra. Vamos a colocar nuestra mano derecha con forma de V. Esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra. Vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera prona. Entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes. Aquí en el primer golpe salió el objeto, hacemos 5 golpes, pero también puede ocurrir que no salga el objeto. Si es que todavía la oclusión persiste, tenemos que sujetarlo por la parte de detrás de la cabeza, le damos la vuelta, ¿sí? Vamos a trazar una línea imaginaria entre sus 2 pezones para hacer compresiones con 2 dedos. Vamos a hacer 5 compresiones, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí otra vez del mentón hacia abajo y 5 golpes. Vamos a seguir repitiendo esta maniobra hasta que pasen 2 cosas. O el bebé pierda la conciencia o se elimine el objeto. Es importante que te des cuenta que al momento de hacer los golpes en la espalda tienes que sujetar muy bien el mentón porque si no generarías un efecto de latigazo. Si el bebé no respondió, si el bebé perdió la conciencia, aquí estaría indicado lo mismo que en los otros casos, hacer RCP de una vez, ¿de acuerdo? Y finalmente también podría ocurrir que tú seas el paciente que se está atragantando. En tal caso tendrías que recurrir primero al mecanismo de la tos. Tratas de toser y si es que no funciona, si se trata de una oclusión total, haces la maniobra de Heimlich. Igual, pones puño, mano debajo del reborde y haces la fuerza. ¿Cuál sería el problema? Que como tú te estás atragantando, no tendrías la fuerza suficiente para eliminar el objeto. Ahí rápidamente tienes que buscar un objeto que sea duro, de un borde duro, una mesa, una silla, y te dejas caer sobre ese objeto para ejercer esa fuerza. De esta manera, ahí te dejas caer. También podrías colocar tu mano y puño si se tratara de una mesa y así eliminarías correctamente el objeto extraño. ¿Cómo les pareció el video? Muy bueno, profe. Muy bueno. Significativo. Creo que en más claro no canta un gallo, ¿no? Está súper explicado cómo es que vamos a hacer una desobstrucción de la vía aérea. Aquí les voy a regalar el link en el chat para que puedan mirar nuevamente. Sí, es importante que todo se aprende bajo mirar y bajo el ensayar. Obviamente no vamos a ensayar sobre una persona porque
La maniobra funciona es cuando la persona está en el momento de crisis. Y hay otra maniobra de Heimlich que es modificada para mujeres embarazadas y para personas muy obesas. Entonces a ella pues la rodeamos con los brazos al nivel del pecho, colocamos el puño en la mitad del esternón, entonces es un poco más arriba, más o menos donde se dan las compresiones cuando la persona se le hace RCP, y presionamos de forma firme hacia atrás. Entonces vamos a ver ese video. Vamos a hacerle la maniobra de Heimlich a una mujer embarazada y les recuerdo que este es el mismo protocolo en personas obesas. Si sospechamos que una mujer embarazada se está atragantando, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que el área sea segura para poderla ayudar. Sospechamos que se está atragantando porque tiene el signo universal de sus manos en el cuello y generalmente una cara de angustia. And the Oscar goes to... Por más raro que parezca, debemos preguntarle a la persona si se está ahogando, porque si esta persona tratando de respondernos puede emitir algún sonido, significa que la obstrucción es parcial y no total. Cuando la obstrucción es parcial, debemos motivar a esta persona a que tosa para que ella misma pueda expulsar el cuerpo extraño. Un pelo. Si la tos no fue efectiva, y le recuerdo que dar golpes en la espalda no ayuda a que sea efectiva, probablemente la persona ya no puede emitir sonidos, lo cual significa que la obstrucción es total. Hay una diferencia clave para realizar la maniobra de Heimlich en mujeres embarazadas y es el punto de presión. Normalmente haríamos presión por encima del ombligo, pero como podemos observar, si hacemos presión aquí, no solo podemos lastimar al bebé, sino que no vamos a generar la presión suficiente para ayudar a la persona. Así que el punto de presión va a ser el esternón, que es el hueso que tenemos en la mitad del pecho. Entonces, nos ubicamos detrás. Ponemos una pierna entre las piernas de la persona para poder hacer más fuerza. Ubicamos el esternón. Cerramos el puño abrazando el dedo pulgar. Cubrimos la mano derecha con la mano izquierda y vamos a empezar a hacer fuerza hacia adentro, casi como si estuviéramos realizando compresiones. 1, 2, 3. Gracias por salvarme. Bueno, entonces hasta ahí pues va la maniobra de Heimlich o Heimlich. La pronunciamos en inglés, en realidad se dice Heimlich, que es en alemán. Y ahora pues vamos a ver los riesgos durante una reanimación cardiopulmonar. Entonces si vemos aquí está toda la cadena, ¿sí? La cadena de la vida, la cadena que se hace o los eslabones, los paso a paso para poder hacer una buena reanimación de calidad y pues garantizar de esa manera que la persona pues sobreviva a una emergencia de este tipo, donde hay una parada cardíaca. Las consideraciones de seguridad de la víctima y el respondiente. Entonces, primero que todos los riesgos que tienen los respondientes, pues son varios. Entonces, primero que todo es importante contar con un equipo de protección personal, si se puede, tener guantes y tapabocas, ¿sí? Usar la regla del yo, primero yo, luego yo y siempre yo. Entonces, si nosotros no estamos seguros, no va a haber seguridad en la escena, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que pueden pasar 1000 cosas si nosotros no aseguramos una escena y pues en vez de, espérame un segundito, en vez de digamos, generar una buena RCP, una buena atención, puede que incluso resultemos todos lesionados. Entonces, como dice la primera regla, antes de iniciar el RCP es evaluar la escena. Vamos a mirar para todos lados, ¿sí? Entonces tenemos 6 puntos importantes. Miramos para adelante, para atrás, a la derecha, a la izquierda, para arriba y para abajo, ¿sí? De tal manera que miremos si en esos 6 puntos no hay nada que de pronto nos pueda obstaculizar la atención o que de pronto pueda caernos algo encima. En fin, pueden pasar muchas cosas y es importante que seamos buenos observadores, ¿sí? Entonces, para evaluar la escena se hace la vista panorámica, lo que les decía, arriba, abajo, adelante, atrás, derecha e izquierda.
Miramos que hayan cosas tiradas, líquidos, cables, objetos colgando, vidrios, animales, maquinaria pesada, detonantes, olores, en fin, cualquier cosa que pueda de pronto complicar toda la situación. Entonces, no olvidemos, siempre lo más importante es la regla del yo. Aseguramos la escena, aseguramos que nosotros estemos bien y ahí sí iniciaría pues como tal la atención. ¿Cuáles son las exposiciones de algunos riesgos como primer respondiente? Entonces, los riesgos presentes en la atención prehospitalaria o la APH, ¿sí? Hay unos riesgos que son ergonómicos, ¿sí? Están relacionados con las posturas al momento del levantamiento, el traslado, la manera como nos ubicamos al lado de la víctima, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta de cómo vamos a estar ubicados, cómo nos vamos a agachar, ¿sí? Cómo vamos a hacer la fuerza cuando estemos trasladando, porque de eso pues depende de que no nos autolesionemos. Hay riesgos biológicos muy relacionados con la exposición a fluidos corporales, pero también, digamos, si hubo un accidente en un río, ¿sí? Puede haber contaminación en el agua, un accidente, no sé, un paciente que cayó en una alcantarilla, lo sacamos pero hizo una parada cardíaca, entonces ahí pues hay riesgos biológicos. Si, por ejemplo, el accidente o la parada cardíaca le pasó a alguien que trabaja en un laboratorio clínico, hay muchísimo riesgo biológico, ¿sí? Hay riesgos físico-químicos, riesgos de exposición a lesiones y más durante la atención. Las explosiones, por ejemplo, algo que pasó cerca de una polvorería o una bomba de gasolina, ¿sí? Lugares donde hayan pues diferentes tipos de explosivos. El riesgo psicológico está muy relacionado a la exposición al estrés, la ansiedad, el miedo, la presión de grupo, entre otros. Todo lo que les decía ayer. En una situación de estas, por más experimentado que uno esté, siempre va a dar como esos nervios, ese susto, pues porque se genera demasiada ansiedad. La ansiedad está relacionada con lo que va a pasar, ¿sí? Con el futuro. Entonces uno pues siempre piensa, bueno, estamos en esta situación, estamos atendiendo, pero ¿qué puede pasar de aquí en adelante? ¿Cómo va a quedar esa persona? ¿Sí? En fin, o sea, se vienen mil cosas a la cabeza. Y más cuando de pronto se hizo la atención y no supimos finalmente qué pasó con esa persona. Entonces uno cae como en la incógnita, ¿se pudo hacer o no se pudo? La persona salió, no salió, en fin. Entonces por eso una de las recomendaciones de la AJA es que se le informe al rescatista sobre el desenlace de la situación, cómo terminó todo. Entonces, si el paciente responde, entonces esto ya es para la víctima. Se colocaría en una posición lateral de seguridad. Ahí vimos en el video del quiz del profesor. Inicialmente se puso en posición lateral, pero como se vio que no estaba respirando, se volvió a voltear en posición dorsal para iniciarle la reanimación cardiopulmonar. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, en el primer paso, flexionamos esto, extendemos uno de los brazos, puede ser el izquierdo o el derecho, en este caso fue el derecho. Flexionamos los miembros, el miembro superior izquierdo y el miembro inferior izquierdo, y agarrando del hombro y de la pierna o la región poplite atrás de la rodilla, lo que vamos a hacer es girarlo. Si se fijan, el brazo izquierdo queda sobre el cuerpo y el antebrazo debajo de la cabeza. ¿Listo? Y la pierna izquierda y todo el miembro inferior izquierdo se flexiona hacia adelante de tal manera que la persona no se vuelva a girar sola. Esa es la posición lateral de seguridad. Estamos garantizando que la persona no se broncoaspire, ¿sí? Si llega de pronto a vomitar, si llega a producir demasiada salivación. En fin, el solo hecho de estar así, en esa posición, y si el paciente no está en paro respiratorio ni cardíaco, estamos garantizando que esté segura mientras llega la ayuda médica. Entonces vamos a ver aquí un video y ustedes me van a decir cuáles fueron las acciones inseguras acá.
Una mujer en Sakarya, Turquía, es atropellada por un vehículo mientras cruzaba el paso peatonal y luego es atropellada nuevamente por otro automóvil mientras esperaban la ambulancia. Ahí está la mujer atropellada. Ahí llegaron el primer respondiente, un auxiliador. Aquí llegó otro auxiliador, otro. Entonces hay 5 personas. ¿Podemos ir diciendo lo que vimos? Ya ahorita hacemos el análisis del video. Fíjense que aquí y ¡pum! Llegó otro carro y volvió a atropellar a la señora que ya habían atropellado y a los respondientes, los auxiliadores. Fíjese que el carro quedó encima de la señora. Ah. Listo, analicemos la escena. ¿Qué pasó ahí? Lo primero que tiraron sin acordonar el área, sin mirar los riesgos, no hicieron No revisar aseguraron la la escena. No hicieron el aseguramiento de la escena primero. Exacto, no hubo aseguramiento de la escena, no se aseguró la escena. Llegaron los respondientes, sí. ¿Qué pasa? Obviamente nos damos cuenta de que ahí no hay conocimiento absoluto de qué hacer. Si se fijan, no se paró el tráfico. Ahí sí o sí tocaba parar el tráfico porque fíjense que es una vía principal. ¿Qué hubiesen podido haber hecho? Una de las opciones era tratar de correr a la señora hacia la zona verde, que es donde vemos que no hay tráfico, ¿sí? O la otra hubiera sido haber acordonado, ¿sí? Aquí si se fijan más adelante había parado el carro, se bajaron y auxiliaron a la señora, hubieran sacado los conos del carro, hubieran colocado señalización. Listo, entonces, uno no se aseguró la cena, 5 personas y ninguno se le ocurrió asegurar la cena. ¿Qué más pasó? La sentaron, no debieron de haberla sentado de una, ¿cierto? Espera a ver Porque si... ahí se ve como que la fueran levantado, o sea, ella quedó acostada y después se ve como que fuera quedado sentada. Sí, la sentaron, ella quedó acostada. Entonces eso no se hace. Ah, no, mentira, ella se sentó prácticamente sola. Fue ella, sí. Sí. Sí, no fueron ellos. Entonces no fueron ellos, pero igual ella no creo que de ahí pueda pasar por sí sola, o sea, quedó ahí sentada, fíjese que ya había pasado bastante tiempo porque el video se corta. Entonces, segundo, debieron haber parado el tráfico, debió haber una persona metros adelante avisando que estaba pasando algo, 1 o 2 personas, de tal manera para que los vehículos fueran reduciendo la velocidad. Si es que están todos los 5 ahí, y pues ninguno a la hora de la verdad está haciendo nada. Entonces vemos que ahorita se corta el video, o sea que ya han pasado varios minutos y todavía no han asegurado la cena. Sigue el tráfico en realidad lo más ideal era haberlo parado mientras esperaban la ayuda de paramédicos. Y téngalo ahí. El carro quedó sobre la víctima principal. Entonces, si se fijan, por eso es importantísimo tener conocimiento. Si hubiese habido conocimiento, no hubiera pasado más de lo que ya había pasado inicialmente. Si vemos, aparte de todo, ahí estaba la cebra para el paso peatonal y el carro que inicialmente atropelló a la señora, pues llevaba exceso de velocidad y no estaba respetando la señal de tránsito. Entonces, pasaron muchas cosas y son cosas que pasan todos los días en todas partes del mundo. ¿Listo? Entonces, recordemos siempre, asegurar la cena y aquí primero yo, segundo yo, tercero yo y después sí los demás. Entonces, ni cuidaron a la señora ni se cuidaron a sí mismos y todos terminaron atropellados. ¿Cómo les pareció esa cena? Suele pasar y más de lo que uno cree. Más de lo que uno cree. Y fue bastante caótico, ¿sí o no? Sí.
Yo tuve un profesor de la Cruz Roja Colombiana en Buga, que era excelente profesor, muy bueno, tenía mucho conocimiento de todo esto. Y en un accidente falleció, otro carro por auxiliar, pero acordonaban la escena, todo, pero el carro que venía fue en vía principal y venía como que a muy alta velocidad y no vio bien los conos que habían en la vía, igual lo atropelló y falleció. Sí, imagínense, y es que también el otro problema que vemos aquí y en todas partes del mundo es el exceso de velocidad, ¿sí? Y el estrés del día a día, vivir con los afanes, en el corre-corre, en fin. Entonces, fíjense la importancia de lo que es asegurar una situación. Obviamente en el video pues no se hace reanimación cardiopulmonar, pero pues se está enfatizando es en cómo asegurar la escena, perdón. Ahora vamos a ver las complicaciones más comunes que se pueden presentar durante la tensión. Entonces, por ejemplo, las fracturas de costillas es bastante común. Entonces, que durante las compresiones torácicas, cuando iniciamos, fracturemos las costillas. Entonces, especialmente en personas mayores o con huesos frágiles. Entonces, es algo pues inminente, es muy común. Se pueden fracturar. Una fractura de costilla pues no necesariamente va a generar mayor daño, sin embargo, se puede presentar una complicación secundaria. ¿Cuál creen que fue la complicación que puede haber después de una ruptura de costilla? Una perforación del pulmón. ¿Una hemorragia? Sí, una hemorragia, una perforación de pulmón. Entonces, la siguiente complicación que se puede dar es una lesión pulmonar, ¿sí? Entonces, las compresiones pueden causar lesiones en los pulmones, puede generarse un neumotórax, que es un colapso pulmonar, donde el pulmón se llena de aire, pero no donde debe ir el aire, o sea, no por dentro, sino por fuera. Un hemotórax, que es acumulación de sangre en la pleura, o un neumohemotórax, o sea, ya sería una lesión mixta, ¿sí? Aquí pues no cabe el hidrotórax, esto ya es secundario más que todo a infecciones. Los tres, el primero de la izquierda y los dos de la derecha, son como las lesiones que más comúnmente se pueden llegar a dar, ¿sí? El tercero es mixto, se dan las dos, sangrado y aire. Entonces puede ser como puede que no se den. Otro tipo de complicaciones, lesiones abdominales, entonces en órganos abdominales como el hígado y el vaso, que son los más próximos. Entonces aquí está la reja costal, si se fijan aquí hay como unas líneas y acá hay otras líneas entrecortadas, ¿sí? Aquí debajo está el estómago, aquí detrás está el vaso y aquí está el hígado, que es el más grande. Entonces durante las compresiones, muchas veces puede ser por la misma compresión como tal, dañamos el hígado, lo podemos incluso perforar, podemos perforar el vaso o también podemos hacer perforación del estómago. Entonces son complicaciones que se pueden dar como puede que no se den, ¿sí? Finalmente pues no es culpa de nadie, la misma situación pues genera ese tipo de complicación. La broncoaspiración es otro tipo de complicación que se puede dar, que la persona se aspire entonces líquido o algún tipo más que todo es de líquido en este caso, que pase a los pulmones, ¿sí? Sin embargo, si la persona llega a vomitar, también se puede aspirar o broncoaspirar. Muchas veces por eso hay que colocar a la persona en posición de seguridad. Si llega a vomitar, si llega a producir demasiada salivación, que esa vaya saliendo lateralmente y no que se regrese y se pase al pulmón. También puede generar finalmente una neumonía broncoaspirativa. Los hematomas, que también son muy comunes, ¿sí? Las compresiones torácicas pueden causar contusiones y hematomas en el pecho y alrededor de las costillas. Incluso cuando se coloca el DEA, a veces pueden quedar quemaduras sobre la piel cuando se dan los choques eléctricos. Hay también complicaciones cardíacas, y aunque la reanimación cardiopulmonar está destinada para salvar vidas, puede causar arritmias o empeorar ciertas condiciones cardíacas. Entonces no quiere decir que una reanimación
sí o sí salve la vida, ¿sí? No, ayuda demasiado, sí, se puede llegar a salvar una vida, sí, pero también hay que tener en cuenta los antecedentes del paciente. Entonces, no todo paciente que se reanima puede salir bien. Eso depende de muchos factores, entre ellos sobre todo los antecedentes que tiene el paciente y más relacionados con la parte cardíaca. Entonces, para que tengamos en cuenta. Listo, entonces, ¿han escuchado algún tipo de complicaciones relacionadas con la atención de algún paciente X en algún momento de la vida? No, señor, dice, no, señor. Bueno, digamos que el hecho de no haber experimentado un tipo de situaciones, pues, digamos, nos sirve y no nos sirve. Es chévere, pues, cuando pasa un tipo de situación así y sabemos cómo actuar. Obviamente, cuando no tenemos ni idea de cómo actuar, es bastante frustrante. Sí, de hecho, el hecho de ser personal de salud tampoco quiere decir que nos las debamos saber todas, sí. Sin embargo, pues sí es importante como ir capacitándonos y aprendiendo un poco. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño quiz parecido al anterior, si me captan la idea. ¿Cómo se identifican? A ver, ¿cómo se identifican? Sería colocando simplemente el día para ver lo que él tenga algún impulso eléctrico. Muy bien, es eso. Colocamos el DEA, lo conectamos al paciente, o sea, los electrodos o las placas, se le colocan al paciente y ya pues con eso vamos a saber, o pues el mismo DEA nos va a indicar, el paciente está en ritmo tal, ritmo sinusal, está en parada cardíaca, o está en una fibrilación ventricular, ¿sí? O en una taquicardia ventricular. El mismo DEA nos está indicando, entonces el mismo nos va a indicar también si el paciente requiere o no requiere la descarga. Si la requiere, ¿qué es lo que debemos hacer? Si la requiere, pues lo activamos, nos retiramos. O sea, colocamos los parches, el mismo en la máquina nos va diciendo. Si el paciente requiere la descarga, o sea, el DEA nos está indicando que requiere una descarga, ¿qué debemos hacer? Decir en voz alta que se retire. O despejen. Y activamos el botón. Y activamos el botón. Entonces nunca vamos a activar el botón y vamos a despejar después, no, porque podemos electrocutarnos también. Entonces le decimos a todos, vamos a descargar, despejen, y después de que verifiquemos que está despejado, entonces ahí se obturamos el botón. Generalmente el DEA también puede indicar, se realizará una descarga en 3, 2, 1 y ¡pum! Se soltó la descarga. Y pues ahí se continúa como tal el masaje cardíaco. Entonces vamos a iniciar aquí con este quiz y vamos a estar súper pendientes. Entonces, ¿cuál es el ritmo que está mostrándonos el monitor? ¿Una fibrilación ventricular, una asistolia, una actividad eléctrica sin pulso o un ritmo sinusal? ¿Una asistolia? Una asistolia. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo aquí una rayita. ¿Sí ve? Eso es una asistolia. O sea, asistolia. ¿Esto qué será? Una fibrilación. Ay, no me dejó contestar. ¿Por qué? Listo. Eso era una fibrilación auricular, fibrilación ventricular, una torcida de puntas o una sistolia. Entonces, ¿qué podrá hacer? Ventricular. Espere, la ponemos de nuevo. Entonces, para mí tiene más cara de una
fibrilación auricular. Vamos a ver. Sí, señor. Auricular. Auricular. Ya ahorita miramos las ventriculares y nos damos cuenta por qué. ¿Esto qué será? Sí que hay de todo menos un posible ritmo. Entonces, ¿será una taquicardia ventricular? ¿Será una fibrilación ventricular? ¿Un flúter auricular o una fibrilación auricular? Entonces, eso suena a... Ahí sí es una fibrilación ventricular. Y ese es un ritmo desfibrilable. Mira, lo voy a volver a mostrar. Será auricular. Esta es una fibrilación ventricular. Fíjese que no tiene forma. ¿Esta qué será? Entonces ahí vemos que hay... Espérame que no sé por qué no para. Será una taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, fibrilación auricular o torcida de puntas. Entonces esta se llama una taquicardia supraventricular, ¿sí? Y no es desfibrilable, ¿sí? La desfibrilable es la taquicardia ventricular. Sin embargo, el mismo monitor nos va a indicar. Entonces esa es esta, la taquicardia supra. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Lo que nos diga el DEA. El DEA nos va a decir, esto es una taquicardia ventricular, entonces hay que soltar una descarga. El mismo DEA pues nos está como indicando cómo se hace y en qué momento lo va a hacer, ¿sí? Aquí entonces vamos a ver el uso del desfibrilador externo automático o el DEA. Listo, entonces si nos fijamos, el DEA, pues fíjese que en el video había un DEA diferente. Este, por ejemplo, no tiene pantalla, ¿sí? Pero trae las dos placas y cada placa dice en qué parte del cuerpo va. Una va debajo de la clavícula derecha y el otro va en el dorso lateral izquierdo, ¿sí? Generando más o menos como si estuviera bordeando el corazón. Ahí dice, pues, está el conector, están los interruptores y pues él mismo nos va indicando sobre el uso. Importante que las placas queden bien puestas o los electrodos. Listo. Y aquí está el botón de descarga o choque, ¿sí? Entonces, mientras estamos haciendo contacto con el paciente, ¿sí? Dándole compresiones, obviamente en ese momento no podemos hacer descarga, ¿sí? Hay unos DEA que van avisando, la descarga se realizará en tanto tiempo, en 3, 2, 1 y pum, suelta la descarga, como hay otros DEA que no lo van a hacer. Entonces es importante también identificar eso. Entonces vamos a ver primero cómo se usa el DEA en el adulto y después vamos a ver cómo se usan los niños, ¿listo? Vamos a ver en este momento cómo integrar el desfibrilador externo automático en un escenario de reanimación. Lo más importante es obtenerlo de una forma oportuna. Se recomienda que una desfibrilación exitosa se debe realizar en los primeros 5 minutos si estoy fuera del hospital. Como tal, esos dispositivos deben estar ubicados en situaciones y en lugares públicos para que todas las personas que estén capacitadas puedan darle a una víctima una desfibrilación oportuna. Vamos a ver una secuencia completa de cómo debo iniciar la RCP y cuando llegue el DEA cómo se debe utilizar. Señor, ese paciente no responde, no está respirando, no tiene pulso. Por favor, active el sistema de emergencias, Daniela. Llame al 123 y obténgame un DEA. Paso al siguiente punto y es iniciar las compresiones torácicas. ...27, 28, 29, 30. Ya Daniela activó el sistema de emergencias. Este es un dispositivo de capacitación únicamente. No emitirá descarga.
descubierto el pecho de la persona. Coloque los electrodos firmemente sobre el pecho de la persona. Es recomendado continuar las compresiones torácicas. Apártense. Se recomienda descarga. Cargando. Apártense. Nadie toque a la víctima. Apártense. Oprima el botón de descarga. Se ha dado una descarga. Comience 5 ciclos de RCP. Y allí continuaríamos el ciclo. Vamos a ver, obviamente Daniela terminaría el ciclo de 30 por 2 y así nosotros terminamos pues todo el ciclo de 2 minutos de RCP. Aquí solo estamos viendo un ejemplo de cómo utilizar el desfibrilador externo automático. Vieron algo muy importante. Una vez el desfibrilador estaba disponible, lo pusimos, independientemente del ciclo que yo llevara de compresiones, porque tiene prioridad utilizar el desfibrilador. 30 segundos de RCP. Esto es muy importante con el DEA, que él me va marcando el tiempo y me está diciendo cuánto tiempo me falta para continuar la RCP hasta que él vuelva a analizar. Eso es fundamental. Y miren los pasos que fueron muy sencillos, se los voy a mostrar nuevamente. Los desfibriladores externos automáticos tienen unas funciones muy básicas, generalmente son 3 funciones. En este caso tenemos el botón de encendido, que es muy fácil encontrarlo, generalmente tiene su icono internacional de encendido y apagado, y nos puede decir también que de allí se puede prender. Y tiene un botón donde vamos a presionar la descarga. Generalmente esos dispositivos no son tan automáticos como se dicen, sino semiautomáticos, porque yo controlo la descarga. Hay otros desfibriladores externos automáticos que sí permiten que se haga una descarga automáticamente si yo presionar un botón de descarga. Este pues lo debo prender y lo que hago es prenderlo y hacer caso a lo que él me dice. Este es un dispositivo de capacitación únicamente. No emitirá descarga. Deje descubierto el pecho de la persona. Debo descubrir si tiene ropa. Coloque los electrodos firmemente sobre el pecho de la persona, tal como se muestra. Se recomienda que uno de los parches debe ir hacia el ápex de la persona, donde está el corazón, hacia el lado izquierdo, y el otro dispositivo debe ir debajo de la clavícula derecha. Esa es la posición más recomendada. Y los electrodos. Se debe conectar. Mire que el DEA me está informando dónde debo conectar los parches. Revise el conector y los electrodos. Hasta que yo no lo haga, él no va a analizar. El ritmo cardíaco. Apártense. Él empieza a analizar, no debo tocar a la víctima mientras que analiza. Se recomienda descarga. Él detectó. Apártense. Detectó que debe hacerse una descarga. Ahí está cargando. Apártense. Oprima el botón de descarga. Y el botón de descarga empieza a alumbrar. Lo presiona. Una descarga. Comience 5 ciclos de RCP. Y hacemos el ciclo de reanimación de compresiones torácicas después de que se da la descarga. Bueno, muy bien. Si se fijan, entonces este DEA, por ejemplo, el video, es un DEA muy sencillo. Hay unos que vienen con pantalla donde se puede identificar, pues, o se puede mirar el ritmo, ¿sí? Sin embargo, los mismos DEA le van indicando a uno si requiere o no requiere descargas. Y hay otros que, pues, que son los desfibriladores que se usan en el hospital, que también tienen pantalla, pero no son automáticos. Entonces ahí, pues, tenemos es al médico que nos va indicando si el ritmo requiere o no requiere descarga, ¿sí? Ya no se colocan como tal las placas o los electrodos grandes que vimos, el que va sobre el pecho y al costado, sino que lo que vamos es a monitorizar al paciente. Vamos a colocar 3 electrodos pequeños que monitorizan el ritmo cardíaco, y las paletas, en este caso, son las que hacen la descarga eléctrica. Entonces, una de las funciones de enfermería es colocar la carga donde la cantidad de carga que el médico nos indique, 200 joules, 120, 180, en fin, lo que el médico indique. Entonces uno, pues él tiene un botón giratorio
¿sí? Como tipo manivela donde uno lo cuadra según lo que indique el médico. ¿Listo? Y ahora vamos a pasar el video de cómo se hace la descarga, pero en niños pues también cambia un poco la cosa, ya vamos a mirar. Ahora vamos a tratar el uso de un desfibrilador externo automático, también conocido como DEA, con un recién nacido, mientras que una RCP ya está en curso. Bien, yo pude haber traído el DEA, u otra persona lo trajo al lugar y ahora está disponible. Pero hay aspectos de la seguridad de la escena que se deben hacer antes de encenderlo, y eso es, ¿el bebé está recostado en un charco de agua? Esto quizás sería más notorio si el bebé hubiera sido sacado de una piscina o un estanque o lago y el agua estuviera goteando formando un pequeño charco y nosotros estamos arrodillados ahí. Con la conducción de electricidad puede o no suceder, pero no queremos correr más riesgos. Entonces simplemente moveremos al bebé a una superficie seca, secaremos el pecho y la espalda del bebé de manera que las almohadillas se adhieran a la piel y eso estaría perfecto. Mientras hablamos de agua y humedad, ha habido algunas preguntas sobre un pañal mojado y el uso del DEA. Un pañal húmedo no es ningún problema. Recuerda, estamos preocupados por un charco o estanque de agua sobre el cual esté tendido el bebé, no simplemente de ropa húmeda o de humedad alrededor del bebé. Mientras miramos en la superficie del bebé, hablemos sobre joyas por un momento. Ha habido cierta inquietud porque el bebé puede estar usando un collar o algo así y podría causar algunos problemas al usar el DEA. No hay problema, basta con mover el collar a un lado, fuera del camino de la almohadilla del DEA, y estarás bien. Ahora, en tercer lugar, está el tema del combustible. ¿Hay algún tipo de gas combustible, o líquidos inflamables, o cualquier cosa en el ambiente que si hubiera una chispa causaría problemas? Si la escena es segura, entonces estás listo para usar el DEA, así que continuemos. Lo primero que haremos con el DEA cuando lo tenemos es encenderlo. Deje descubierto el pecho de la persona. Una vez que el DEA está encendido, seguiremos las indicaciones. Nos indica quitar la ropa para poder acceder a los puntos que son importantes para colocar las almohadillas en el bebé. Coloque los electrodos firmemente sobre el pecho de la persona. Si le damos vuelta al DEA, veremos que tiene dos juegos de almohadillas. Almohadillas de tamaño pediátrico y de tamaño para adultos. En este caso, obviamente queremos usar las almohadillas de tamaño pediátrico. Cuando abres las almohadillas, verás en la mayoría de los casos un diagrama que te muestra dónde colocar las almohadillas. Así que esta primera la quitaremos y la colocaremos como muestra el diagrama, en el centro del pecho. Asegúrate de que se adhiere bien y no se levanta, ya que puede afectar la forma en que funciona la almohadilla. Ahora tomamos la segunda almohadilla. Giramos con cuidado al bebé de lado, protegiendo su cabeza y cuello, y la colocamos en la ubicación adecuada entre los omoplatos en el centro de la espalda del bebé, y luego lo giramos de vuelta. El cable de los electrodos. Ahora, el DEA nos indica insertar los electrodos o conectar los cables. Así que lo hacemos. Apártense. Lo conectamos y seguimos las indicaciones. Es en este punto donde esperamos que el DEA en realidad se cargue y nos indique pulsar el botón parpadeante de rescate. Se recomienda descarga. Cargando. Nos aseguramos de que no estamos tocando al paciente. Nos está indicando apretar el botón parpadeante y así lo hacemos. Se ha dado una descarga. Tan pronto como entregamos el choque eléctrico, es vital recordar que por la investigación actual y las instrucciones, no debemos retrasar la primera compresión después del choque. Queremos minimizar ese espacio de tiempo, de modo que vamos a retomar las presiones en el pulso tan pronto como podamos y lograr buena circulación de sangre oxigenada tan rápido como podemos. Ahora podemos comenzar con nuestras 30 compresiones seguidas de 2 respiraciones de rescate. Seguimos las mismas pautas que con la RCP, que son comprimir 1/3 de la profundidad del pecho o aproximadamente 1 a 1,5 pulgadas de profundidad y vamos a comprimir a una velocidad de por lo menos 100 a 120 compresiones por minuto, no más de 120 compresiones por minuto, lo que es alrededor de 2 por segundo. 1, y 2, y 3, y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta llegar a 30 compresiones. Tomamos nuestra máscara. Ponemos el protector de válvula unidireccional sobre la boca y nariz del bebé y le damos 2 respiraciones.
Damos nuestras 2 respiraciones y luego volvemos a nuestras compresiones de pecho por 30 veces más. Ahora, ten en cuenta que estoy presionando aquí sobre la almohadilla. En ningún momento quito las almohadillas de la espalda o el pecho del bebé. Vamos a dejarlo todo intacto y hacer nuestra RCP sobre ellas. Será interrumpido potencialmente de rato en rato por el DEA. Simplemente sigue las indicaciones y continúa tu protocolo hasta que llega el SEM, o alguien igual o más entrenado llega a reemplazarte, o el bebé recupera la conciencia. Pero si el bebé realmente recupera la conciencia y comienza a respirar por sus medios, aunque podemos dejar de hacer RCP en ese momento, deja el DEA intacto y permítele monitorear al paciente hasta que llegue el SEM y tome tu lugar. Entonces, el uso del DEA en bebé y en niños más grandes es muy similar. El uso del DEA en adultos, pues la diferencia más que todo es dónde se colocan los electrodos. Fíjense que estos DEAs que vimos en los videos son bastante sencillos. Hay unos que son un poco más completos, que tienen pantalla, sí, que tienen un poco más de indicaciones. Lo importante finalmente es que pues lo sepamos usar y podamos eventualmente salvar una vida, ¿sí? Ahora pues hoy en día hay mucho acceso a los DEAs. Hace unos años atrás, por mucho había un DEA, uno solo en, mejor dicho, uno que otro centro comercial, uno que otro colegio, ¿sí? Una que otra universidad. Hoy en día prácticamente en todos lados hay uno. Ya no son tan costosos como como antiguamente y pues se pueden acceder a ellos fácilmente. Lo importante es tener al menos el conocimiento, un entrenamiento. Si se fijan, todo el tiempo hemos hablado que incluso una persona que no tenga un entrenamiento tan especializado puede llegar a usar el DEA. Desde que uno tenga la capacidad de seguir las instrucciones del DEA, se puede utilizar de una manera segura. Algo importante que pues también se da dentro de la información es que el mismo DEA le va indicando cuando él requiere hacer nuevamente el análisis del ritmo cardíaco. Entonces estamos dando masaje cardíaco o compresiones y el DEA le avisa a uno, faltan 30 segundos para iniciar nuevo análisis. Entonces ahí, en ese momento, pues uno para y esperamos nuevamente que el DEA haga el análisis del ritmo y él nos dirá si hay que hacer una descarga o continuar con las compresiones. Ujú. Eso era lo que yo iba a preguntar, que cuántas descargas se hacía. El mismo DEA le va indicando a uno y pues generalmente mientras pasa el tiempo va llegando ya el servicio médico, el SEM, ¿sí? Entonces esa es la ventaja de los DEA. El mismo DEA le dice a uno lo que decía ahí: si vemos que ya el paciente recuperó espontáneamente la circulación, obviamente pues vamos a parar, pero no le vamos a desconectar el DEA porque pues va a estar monitorizado y va a ser mucho más seguro. Si vemos que la persona no respira, pero tiene frecuencia cardíaca, solamente nos vamos a enfocar en la respiración mientras llega el SEM también. Pero si tenemos el DEA conectado, obviamente sabremos si de verdad hay una actividad cardíaca o no la hay. Y el mismo DEA nos estará indicando. O si, digamos, el paciente respondió, pero volvió a entrar a los 2-3 minutos en paro nuevamente, el mismo DEA nos va a decir, inicie o se recomiendan compresiones, ¿sí? Entonces es muy chévere porque él mismo le está como indicando a uno qué hacer. Ahí lo importante es aprender a hacer compresiones de calidad. Entonces, ¿quién me recuerda o cómo se dan compresiones de calidad? Según lo que habíamos visto el día de ayer. Para poder realizar el profe una compresión cardíaca óptima, tendría que hacer una presión en el pecho, en el nivel del esternón, de 5 a 6 centímetros de profundidad, igualmente esperando que haya retorno de la misma cantidad para evitar complicaciones, ¿sí? En lo que es la compresión y la expansión del mismo tórax. Exacto, esperar a que se dé la expansión nuevamente. Sí, haciendo el ciclo completo, lo que son 30 compresiones por 2 insuflaciones, para obtener un ritmo de 1 minuto de 100 a 120 pulsaciones. 100 a 120 pulsaciones por minuto sería como el ritmo ideal.
30 compresiones, 2 respiraciones. El niño, si hay dos auxiliadores, pueden ser 15 compresiones, 2 respiraciones, ¿sí? O igual 32. ¿Qué dice la teoría? Finalmente, si uno no se acuerda en ese momento, y pues uno, como en los niños es muy raro que se dé una situación de estas, se da sobre todo es cuando el niño se atraganta con algo. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que si no nos acordamos cómo se hace en niño, pues lo hacemos como se hace en adulto, ¿sí? De tal manera que al menos garanticemos que haya circulación y haya ventilación. ¿Listo? Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Ya pues nos queda el próximo lunes terminar lo que es la temática. Ya lo que vamos a hablar más que todo es sobre cómo es que vamos a entregar al paciente y pues el traslado del paciente como tal a un centro hospitalario y algo de los cuidados posparada. ¿Listo? Entonces, pues de todas maneras es muy importante que sepamos cómo es todo el proceso desde que inicia hasta que finaliza. Entonces no finaliza específicamente cuando entregamos al paciente, sino cuando el paciente ya se ha recuperado absolutamente de todo después de la primera parada cardíaca. ¿Listo? Y bueno, entonces ya son casi las 3 de la tarde. Agradeciéndole a todos por la atención, por haberse conectado. Y pues esperamos el lunes volvernos a ver para terminar esta capacitación. ¿Listo? Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.